Ya, entonces, en cuanto al tema de heridas y quemaduras, podemos, bueno, vamos a empezar primero con el tema de herida. Herida vamos a definirlo como la disolución de de una continuidad que va a haber en el tejido. O sea, si tu tejido está pues por completo, le vamos a hacer un corte y ya no está continuando, ¿no? O sea, ya tiene sus partes. Ya, eso va a ocurrir con la piel. Bueno, acá como dice, solución de continuidad en tejido, ruptura, corte, falta, también puede ser así definido, por agentes vulnerables. O sea, acá los agentes vulnerables van a ser, pues, bueno, ahí, ya. Los agentes vulnerables van a ser todos aquellos que lo producen. En este caso vamos a tener los mecánicos, los naturales, los químicos, o sea, los biológicos, como pueden ser en este caso hongos, virus, gérmenes. Y bueno, este de acá, que es el señor, vamos a ponerle como el psicológico o movie, si no estoy mal. Y bueno, de estos no vamos a hablar tanto de su mecanismo, porque más que todo ya se van a dar cuenta que es algo pues, físico. Ahora, los tipos de herida, vamos a tener tipo de herida uno, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué va a caracterizar? El tipo de herida uno, más que todo, o sea, no va a haber una como tal, una ruptura, una disolución de continuidad. Acá simplemente va a ser un golpe, un hematoma, que va más que todo lo que vamos a valorar va a ser cuatro cosas. El color, la temperatura, la sensación y, o sea, la consistencia, cómo está, si está rígido, blando. Ahora, ¿a qué me refiero con el color? Pues el color ya se puede ver acá que está como más rojito. Más que todo, como les digo, hematomas al momento ya luego se van a poner morados, verdes. O sea, es la evolución. La temperatura normalmente cuando nos hacemos algún tipo de golpe van a ver que la zona está más caliente de lo normal. En cuanto a sensación, tú vas a sentir pues los que les ha pasado, por ejemplo, una raspada, saben que literalmente esa zona pica. Ahí es escozor. Otra cosa es que, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, es que también son propensas a infecciones. Y bueno, consistencia ya dije, pues así está duro hablando. Ahora, la tipo 2 acá ya de plano se hay una pérdida de continuidad. Acá se puede ver, o sea, más o menos, que hay algo que es una granulación, o sea, es como granitos, pues. O también, o sea, si no es así, vas a ver como que una piel que está totalmente extendida, o sea, no es como que totalmente bien, no es una fibrina, una fibra así extendida, por lo que también puede ser fibrinas. Esas son como que las palabras claves para definir a la herida tipo 2. Ahora, heridas tipo 3 y 4 ya van a ser como las que más, o sea, más severas. O sea, ambas lo que van a compartir va a ser la necrosis. El tema es dónde. El tipo 3, si bien es cierto, o sea, la que se ve más fea es la tipo 4, pero la tipo 3 es como que la que más pus va a haber, la que más secreciones va a tener, porque lo que va a haber es una necrosis en el tejido subcutáneo. Entonces, ¿qué pasa? Subcutáneo, quien se recuerda, es grasa. Entonces la necrosis va a estar a este nivel. Entonces, eh, todo lo que sea necrosis, pus, bueno, lo voy a poner acá. Todo lo que sea pus automáticamente es infección. Y bueno, en este caso ambas heridas van a pues compartir esto. De por sí el hecho de que haya una herida abierta ya es propensa a infección. Ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, el tema es que, como les digo, el tipo 3 solamente va a ser necrosis a nivel graso. O sea, no se va a meter con con la estructura, con el sostén del cuerpo, por así decirlo, o sea, el esqueleto. En cambio, en el tipo 4 la necrosis es tan profunda que va a llegar a tejidos, tendones, músculo, esqueleto. ¿Ok? Entonces, acá, necrosis en sostén. Vamos a poner acá músculo, esqueleto. O sea, acá sí, acuérdense, tipo 3 solamente grasa. ¿Ok? Ahora, en cuanto comunicación por el medio externo, es más que todo, o sea, cómo se ve, o sea, literalmente cómo se ve. Las cerradas, como ya se imaginarán, es contusión, algo tan fuerte, pero que no ha abierto la herida. Ahora, honestamente, es mucho mejor que se abra, porque ahí ya lo puedes, o sea, lo puedes curar chévere. En cambio, las cerradas, pues es un poquito más difícil. Como dice, a lo mucho hay una pérdida de la epidermis, o sea, si recordamos, bueno, no, que no les enseñé. Ya, esto lo vamos a ver en quemaduras, pero prácticamente la piel tiene sus cuatro capas, sus cuatro capas.
así 4 capas. Esta de acá, que lo voy a dividir en dos, es la dermis, la epidermis y la hipodermis. La dermis tenemos una dermis superficial y la profunda, ¿ok? Entonces, cuando digo epidermis, como se puede ver, es pues la parte superficial de la piel. Ahora, ¿qué va a pasar? En este tipo de heridas, contusiones, lo máximo que se va a poder perder va a ser la epidermis, o sea, como un rasgoncito. Pero lo que más va a más va a importar ese tipo de heridas es que va a haber, pues, lesión en órganos blandos, o sea, lesiones dentro. Bueno, las abiertas ya, bueno, ya es el tipo, es como que la herida que más, o sea, tipo, piensas en herida, lo primero que se te viene a la mente es este tipo de cosas. Algo abierto con sangre. Entonces, lo que se va a caracterizar es que pues va a estar propensa a infecciones, porque cualquier cosita que entre ya se va a infectar. Ahora, estas se van a clasificar por el mecanismo de producción, la profundidad y por qué tan, o sea, su potencial infeccioso, ¿ok? Voy a poner acá. Potencial infeccioso, porque literalmente es potencialmente infeccioso. Ahora, según el mecanismo tenemos las heridas punzantes, cortantes, contusas, erosivas y una que faltó que es la penetrante. Aunque más que todo la penetrante vamos a ponerla como una, o sea, es como que punzante y cortante tuvieron un hijito. Ahora, las heridas punzantes, o sea, más que todo vamos a ver el objeto con el que se ha causado esta herida. Entonces, una herida punzante va a ser causada por objetos puntiagudos. La clave para diferenciar esto de la penetrante es que la punzante se puede perder. Se puede perder en el cuerpo. O sea, si se dan cuenta, es como que, ah, ya, pues se perdió una aguja en el cuerpo. O sea, tienes que sacarla con tomografía, sale. Porque a simple vista no la encuentras. Como se puede, bueno, esas son las capas de la piel nuevamente. La epidermis, la dermis y la hipodermis. Como se pueden dar cuenta, este tipo de bueno, va a depender mucho qué tan profundo lo claves, ¿no? Pero normalmente tienen un alto potencial infeccioso, porque imagínate que la aguja estaba pues contaminada y eso se va hasta el fondo. O sea, ¿cómo limpias? Al momento me refiero, ¿no? Entonces sí, alto potencial infeccioso. Pero ojo, o sea, si se dan cuenta la superficie, bueno, la cantidad de tejido que abarca, si se dan cuenta, es muy poca. Ahora, en cuanto a la cortante, por lo general se va a hacer con algo limpio, ¿ok? Por lo general, o sea, ese es el típico, pues, la típica herida que se va a hacer en el intrahospitalario para cirugías, por ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, la forma es limpia, es cortante, no es como la contusa que también está pues ahí dañando tejidos, sino que es un corte limpio. De ahí, nada más que decir de la cortante, porque literalmente es eso. Se van a hacer con cuchillos, con navajas, bisturí, todo lo que sea superficies lisas. O sea, que el arma punzante cortante sea lisa. Por ejemplo, sin embargo, en las partes, o sea, contusas, más que todo se pueden ver que son como romos, martillos, el cobazo, por así decirlo, ¿no? Una piedra, por ejemplo. Perdón. Superficies irregulares con las que se daña la piel. Entonces, esto obviamente no va a dar un golpe, o sea, no, más que todo, más que corte, va a ser golpe. Entonces, esto es lo que va a ocasionar. O sea, una herida que no tiene bordes regulares, sino se va a hacer un borde irregular. O sea, esto es lo que más importa de la contusa, que es irregular, se puede contaminar fácilmente. Ahora, abrasión, pues, bueno, erosiva o abrasión, ¿ok? Si se dan cuenta, pues es como este de acá que ahorita no recuerdo cómo se llama. El rallador. El rallador, o por ejemplo, como les digo, cuando se caen y se hacen un raspón, es este tipo de las cosas que ocurren, pues se va la epidermis y queda algo totalmente liso, o algo así como una pequeña fibrina así liso, ya. Queda este tipo, o sea, pérdida superficial, solamente la epidermis, o sea, tú ni lo notas prácticamente, hasta que se hace el moretón. O sea, eso es lo único importante de los mecanismos. Ahora, van a ver como por así decirlo las especiales. Las especiales van a ser
por colgajo y arrancamiento. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando hablamos de una herida con colgajo, va a ser más que todo, vean esta parte de acá, que es oblicua, y esto lo que va a hacer es que la piel lo va a tratar como si fuera un plátano, ¿ok? ¿Qué haces con el plátano? Lo pelas y se queda dentro, pues la fruta, ¿no? En este caso, la fruta va a ser todo nuestro esqueleto, solo que el plátano, o sea, la superficie de la cáscara es la piel. Bueno, en este caso va a ser la subcutánea, tejido subcutáneo también, dicho sea de paso. Entonces acá, pérdida de tejido subcutáneo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que normalmente esto se va a caer o se va a extraer por el hecho de que, o sea, como es algo tan finito, chiquito, delgadito, no le va a ir llegar suficiente sangre, no le va a llegar sangre. Eso se puede necrosar. Y ya pues. Entonces, por lo general se cae. Ahora, ¿cuál es la diferencia con arrancamiento? O sea, si se dan cuenta, como les digo, acá la estructura por dentro se va a mantener, simplemente es la piel que se arranca. En arrancamiento va a haber una pérdida anatómica, o sea, miren esto. Se le voló mitad de la cara, literalmente. Entonces acá hay pérdida de anatomía, tendencia pues a que haya infecciones y, bueno, más que todo eso, pérdida de anatomía. Ahora, esto de acá, amputación y aplastamiento ya son las, o sea, más especiales. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de heridas pues van a terminar en un muñón. Entonces, amputación, la diferencia con aplastamiento es que esto es algo más, por así decirlo, un corte limpio, por así decirlo. No va a haber tanta fractura a nivel, o sea, por dentro. Si se dan cuenta, o sea, entre comillas, corte limpio. O sea, este hueso que está saliendo, que es el radio, pues no es como que tenga una fractura interna. Y en caso la tenga, no va a ser tan, tan contusa. En cambio, sobre todo, como les digo, esta parte ya no se recupera. Casi, sí, casi siempre no se recupera. En el aplazamiento ya pues hay más que todo, ahí sí van a haber fracturas tanto externas como internas. Ok, puede haber lesión de tejido, va a haber lesión lesión de tejidos, lesión de órganos a veces, pero o sea, eso de acá ya no se recupera, pero ni en broma. Entonces, bueno, recuerden, amputación puede ser recuperable, nada. En el aplastamiento nada. Ahora, en cuanto a su profundidad, más que todo va a ser por el tema de superficiales. Recuérdense nuevamente las abrasiones, un golpecito. O sea, solamente se va a perder a lo máximo epidermis, planos subcutáneos. Epidermis, máximo. En cambio, las profundas ya pues vamos a ver fracturas, desgarros viscerales, infecciones, pus, necrosis. Todo lo que tenga que ver con algo abierto va a ser algo profundo, casi siempre. Ya. Ah, clasificación por detritos, o sea, qué tan infectado va a estar. Nuevamente voy a dividir esto. Ya. Ya. Limpias, más que todo, van a ser heridas que han sido hechas con elementos estériles, o sea, las heridas quirúrgicas, como les dije, bueno, las heridas intrahospitalarias. O sea, todo, cuando abres o sea, bueno, ya vamos a ver esto más adelante, pero cuando vas a operar, prácticamente hay todo un proceso para hacerlo. Y tienes que, como les dije, tienes que desinfectar, tienes que esterilizar. O sea, tienes que botar todos los virus, bichos que hay en el material para poder hacerlo. Entonces es una herida totalmente limpia, no va a estar contaminada ni va a ser contaminada. A no ser que sean ese tipo de procedimientos como son limpias contaminadas, cuando te estás metiendo en un terreno donde sabes que probablemente por tema de necrosis, por ejemplo, vas a terminar contaminando la herida que has creado. Esto se va a ver más que todo como se ve acá, resección de tumor de colon, apendicitis también puede ser. Entonces, ya, hechas con un medio estéril, expuestas a elemento contaminado, creo que se entiende. Ahora, las contaminadas pues ya son de plano que no han sido hechas con algo estéril, por ejemplo, la herida por piedras, botellas. Bueno, acá puede ser, por ejemplo, la abrasión que te haces, o sea, como te digo, el raspón en la calle. Esto tú te raspas con algo que totalmente no está estéril, entonces puede que se contamine. Y las no infectadas van a ser aquellas que han sido hechas, pues,
contaminada. Esto va a evolucionar, como quien dice. No van a ser atendidas después de 6 horas, entonces van a evolucionar a qué cosas, secreciones purulentas de pus, signos de flegosis, todo lo que sea pus, infección, ¿ok? Ahora, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Te vale mandar mensajes al WhatsApp. A ver, ya. Entonces pasamos a curación de herida. Normalmente cuando vamos a hablar de curación de herida, bueno, una cosa es que nosotros lo hagamos en casa y no vayamos al seguro y lo hagamos con agua y jaboncito, ¿no? Pero lo ideal sería primero no hacerlo con agua, sino con solución salina o con cloruro de sodio, también que lo conocen. Ya, eso es primero lo ideal. Segundo, no hacerlo con papel ni alcohol, porque estos se pueden desintegrar en así partículas chiquitas y se pueden quedar en la herida. Entonces no conviene, pues porque luego va a ser una posible contaminación e infección. Entonces se tiene que limpiar con gasas. Ahí se ve la torunda de la gasa. Y sobre todo que sea de adentro para afuera. O sea, ven acá, está comenzando desde la herida y va a empezar así poco a poco. Y este proceso se va a repetir hasta que la herida se limpie. De ahí, en caso hay algún tipo de tejido necrótico, se va a retirar. Ahora, de ahí se va pues limpiar con yodo. Y si por algún motivo nuestro paciente es alérgico al yodo, está, bueno, reemplazo la clorexidina. De ahí finalmente pues se da esas banditas que son las mariposas para que se junten y ya pues se venda. Ahora, el estado de la vacuna antitetánica o la profilaxis, pues bueno, vamos a hablarle. Primero, va a depender de esto, que no está vacunado, la vacunación incompleta o desconocida. O sea, tú preguntas siempre si tiene la vacuna antitetánica y dice que no recuerda o no está vacunado o no se sabe. Ahí se da en heridas limpias solamente la antitetánica. Y otro tipo de heridas ya sea contaminadas, también se le va a dar su gamma globulina. Si es la completa, pero ha pasado 10 años, se le da pues una dosis de recuerdo o refuerzo. Y si es otro tipo de heridas, igual su dosis. Ahora, si es completa, pero es entre 5 y 10 años, nada. Si es completa, hace 5 años, nada. Sin embargo, bueno, ya eso, pues, otras heridas contaminadas. Si es completa entre 5 y 10 años, pues su dosis de recuerdo, de refuerzo. En cuanto al lavado de, bueno, honestamente esto no sé si les vino, pero ya. En cuanto al lavado de manos, bueno, va a ser, o sea, la importancia, esto es como de banquito, que siempre van a poner, ¿cuál es la importancia del lavado de manos? Disminución de morbi-mortalidad, de infecciones nosocomiales, intrahospitalarias. O sea, esto es la definición que por excelencia siempre viene, así tal cual. Entonces tenemos dos floras, la flora residente y la transitoria. Como ya se podrán imaginar, la residente es la que es, bueno, es nuestra flora. Viven y se multiplican en nuestra piel y van a variar de persona a persona, como les digo, es nuestra. Y ahora, ¿qué pasa? Que es muy baja virulencia, o sea, no nos va a hacer nada. Sin embargo, la transitoria, que sí va a ser adquirida, que es de otra persona para nosotros, esto sí puede llegar a infectarnos. Y eso no, o sea, va a bastar con que contacto de otra persona o incluso con la superficie contaminada. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo. Ahora, los tipos de lavados van a ser el social, el clínico y el quirúrgico. Vamos a empezar con el tema de que cuánto duran este tipo de lavados. El social va a durar de 5 a 10 segundos. El clínico va a durar básicamente de 40 a 60 segundos. Y el quirúrgico es mayor a 5 minutos. Ahora,
¿Cuál es la diferencia? El social es un lavado, pues, que vamos a hacer todos los días llegando a casa, o sea, normalito, ¿no? El de rutina, o sea, no es necesario hacer tanto proceso. En cambio, el clínico va a ser uno que se va, pues, vamos a hablar un poquito de lo que es el alcohol, desinfección con alcohol, pero prácticamente es un lavado, pues, prevención, ¿no? Para evitar este tipo de la flora transitoria. Y el quirúrgico, pues ya es todo un tema. O sea, normalmente, tanto clínico como social, se va a hacer a nivel de manos y ya está un poquito más muñecas, ¿no? En cambio, el quirúrgico, como vamos a tocar, vamos a prácticamente entrar en el cuerpo de otra persona, va a ser un lavado que va a ir desde manos hasta el final de antebrazos, hasta pues codo. Ahora, los 5 poderosos momentos de la higiene de manos. Lo único que tenemos que saber acá es que van a tener, pues, uno y 2 son antes de ver al paciente, 3, 4, 5 después de estar con el paciente. ¿Ok? Como dice, bueno, vamos a repasar eso. El uno antes de tocar al paciente, 2 antes de realizar una tarea con el paciente y después de eso, después de estar expuestos, después de tocar al paciente y finalmente después de estar en el entorno del paciente. Ahora, requisitos del alcohol de gel ya lo hemos hablado en la primera clase, si no estoy mal, pero por si acaso, pues, primero que máximo se puede utilizar 3 veces y no se puede utilizar como primer lavado. O sea, el primer lavado sagradamente tiene que ser el lavado de manos así con jabón. Ahora, no tiene que haber suciedad visible porque automáticamente si hay suciedad visible, pues tienes que lavarte las manos y pues atención es que no traspasen la barrera cutánea, o sea, porque si traspasan, pues ya te va a ver. Entonces recuerden, es, como les digo, ay, es un lavado, 3 alcoholes, un lavado, 3 alcoholes. Ahora, el procedimiento, pues, ya, prácticamente eso de frotar, o sea, ya saben, es como, pues, como lavarse las manos, pero con alcohol. Ahora, antes de pasar a quemaduras, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces pasamos a quemaduras. Perdón. Ya. A ver, un momento, paso a ver. Ya, ahora sí, perdón. Ahora, en cuanto a la piel, vamos a tener primero, bueno, para hablar de quemaduras, vamos a hablar primero de la piel. La piel, en sus funciones, bueno, yo lo pongo como pepita, prácticamente pepita, pepita, porque así se acuerdan. Un alto porque habla la Leticia editora del futuro y es que hubo un tremendo lapsus brutus chanchus, así que en resumen las funciones de la piel son protectora, estética, percepción sensorial, inmune, termorreguladora e hidrometabólica. Pasemos a las características. Normalmente, o sea, esto de las características no les va a venir, porque literalmente nunca viene. Pero el espesor, pues, es de 0,04, ¿ok? La constitución, bueno, va a depender de los tipos de células que vayan a ver, y estas van a estar desde acá hasta acá. En cuanto a los inmunes, pues vamos a tener las células de Langerhans. Las epidérmicas van a tener los queratinocitos. En cuanto al pigmento, vamos a tener los melanocitos. Los melanocitos pues dan a más melanocitos, más pigmento. Y los nerviosos, pues las células de Merkel. O sea, esto de acá lo vamos a hablar al final, porque literalmente, o sea, es cosas que no les van a preguntar porque no viene al caso de PBM. Ya.
Bueno, distribución por edades, o sea, por grupos, bueno, distribución de quemados. Esto es full teoría, no les va a venir, pero por grupos de edad, o sea, los que más se van a quemar son entre 16 y 50 años. Por etiología, más que todo va a ser por, o sea, en primer lugar, por fuego directo, y la segunda por agua caliente, o sea, pues se te cayó la tetera encima, se te vino la chocolate encima. Y según el lugar de ocurrencia, dicen que la primera va a ser en casa y la segunda en trabajo induce. Bueno, esta de acá, lo de Anikem, Asociación de Ayuda al Niño Quemado, todo eso, pues revisen su PPT, porque literalmente es full dateo de cuántos niños, de grupo etario, edad, o sea, todo eso viene en su PPT. Pero básicamente te ponen de que los que se queman más es de 0 a 14 años y pues los que más van a morir es de 0 a 4 años. Ahora, lo que sí me importa. Quemaduras. Los agentes causantes vamos a hacer, pues, acuérdense de los cursos que llevaban en ciencias, pues, físicas, biológicas y químicas. Ahora, esto lo vamos a ver así más adelante. La severidad, más que todo, no lo vamos a llevar qué tan severa es la quemadura, sino qué tan profundo. Entonces vamos a poner que severidad es lo equivalente a profundidad. Perdón si se escucha mi gato. Ahora, el tema de profundidad e importancia lo voy a juntar porque, o sea, por ejemplo, acá podemos ver el tema de un primer grado. Si se dan cuenta, en primer grado lo que se va a ver nuevamente afectado va a ser a lo máximo la epidermis, una abrasión, una quemadura por el sol. O sea, no va a tener tanta, por ejemplo, en lo máximo un pequeño edema, chiquito, pero no hay destrucción del tejido. En cambio, la de quemadura de tercer grado, como se puede ver acá, tejidos carbonizados, o sea, se fue hasta el fondo literalmente. Y ya, hay destrucción del tejido, destrucción de la estructura. Eso obviamente va a ser más, pues, más difícil de curar, para empezar. Ya. En cuanto a la fisiopatología o la alteración, más que todo vamos a hablar sobre el tema de las cardiovasculares, porque creo que es lo que más importa. Bueno, de por sí, un paciente quemado no lo va a matar el hecho de la quemadura, lo va a matar el hecho de que no tiene suficiente agua, se está muriendo por deshidratación. Ahora, ¿qué pasa? Que en los cambios vasculares, bueno, se va a perder sangre, ¿ok? Va a haber un menor gasto cardíaco, ya recordamos, bueno, se van a recordar toda la fórmula de la presión arterial y saben que pues también va a disminuir. En los cambios renales va a haber una menor producción de orina. En la permeabilidad capilar, todo va a aumentar en la zona, pues, vecinas. Trastornos de microcirculación va a ser pues edema, porque ¿qué pasa? Que normalmente cuando hay este tipo de afecciones, o sea, tenemos dos espacios, el intravascular, o sea, dentro del vaso, y el extravascular. Ahora, cuando ocurre una quemadura, todos los líquidos que no sean sangre pasan del intravascular al extravascular, y esto que va a hacer que la piel aumente su grosor y esté como que así rebotando. Ya, ese es el edema. Entonces, perdonen mi gato. Entonces, esto se va a ver favorecido por un tema de vasoconstricción. En la parte hematológica, les voy a sugerir que se vean el PPT, porque literalmente es full teo. Pero en resumen, va a haber una destrucción de, perdón, era mi gato, va a haber una destrucción de glóbulos rojos más o menos en un 20% y también de la hemoglobina, obviamente. En cuanto a los factores de coagulación, pues se van a perder factores de coagulación prácticamente. Entonces no va a poder coagularse tanto. Nuevamente. Va a haber una menor antitrombina. Y sí, o sea, antitrombo. Hay menos antitrombo, se va a formar un trombo. Ahora, en cuanto a la parte de contaminación, bueno, infección,
La infección endógena se va a dar más o menos en un 70 a 80% de casos. ¿Qué es contaminación endógena? Contaminación dentro de nuestro propio cuerpo. Ahora, heridas por quemaduras como tal, o sea, la que se va a formar por la quemadura, se va a llamar una escara. Y eso se tiene que sacar normalmente. Y bueno, otros ya son el tema de pues exógenas. Clasificación de quemaduras, bueno, como les dije, vamos a tener por su profundidad. Ahora, bueno, nuevamente, esto ya lo hemos hablado hace un ratito en heridas, es que vamos a tener tres capas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis, y la dermis pues la vamos a dividir en dos, que es la superficial, como se puede ver hasta acá llega nomás, y luego está la profunda, que es prácticamente hasta la hipodermis. Entonces, primer grado solamente va a afectar la epidermis, ¿ok? El segundo grado vamos a tener segundo grado A y B. O sea, si ya se imaginarán, el grado A es el superficial y el B es el profundo. Ahora, el tercer grado es prácticamente hasta la hipodermis. Eso es lo único. Ahora, en cuanto al primer grado, como se puede ver acá, es prácticamente una insolación, una quemadura que te pudiste hacer, no sé, pues, o sea, por ejemplo, con la plancha así rápidamente. Ya, esa es una quemadura de primer grado que lo que se va a caracterizar primero es el hecho de que va a estar, pues, rojo. A veces puede incluso estar inflamado. Es dolorosa. O sea, dolorosa, vamos a poner slash irritación. Y pues también otra característica que es más, pues, primer grado, es el hecho de que va a estar hinchada. Pero, o sea, no hay tanta como que importancia el primer grado porque al rato se cura, ¿me entienden? En cambio, con el segundo grado ya, o sea, lo que más va a caracterizar esto va a ser las ampollas. Ampollas o también conocidas aquí como flictenas. Esto sí puede ser más, o sea, un término que utilizan en el curso, flictenas. Entonces, esto es lo más característico de segundo grado. Ahora, ¿qué pasa? Que en segundo grado va a ser irónicamente la más dolorosa, porque la quemadura no ha llegado a tocar el nervio, o sea, no ha llegado a quemarlo. Entonces el nervio está a flor de piel y pues es la que más duele. Sin embargo, en estas de acá que son las de tercer grado, que vamos a pasarnos de frente a las de tercer grado, estas han quemado por completo el nervio. Ahora, una característica también de estas es que van a ser quemaduras blancas, sin dolor, y su recuperación pues es más tardía. Acá se va a formar algo que es la escara, que es prácticamente como que una cosita. Y ya. Ahora, clasificación de quemaduras por el agente causal. Vamos a tener las térmicas, eléctricas, las químicas y las biológicas. Bueno, las térmicas pues tenemos, creo que se entiende acá, agua, fuego, sol. Y esta de acá, por si no se entiende, es una quemadura por frío, por helada. Entonces, acá no hay tanto como que podamos resaltar. Bueno, esta de acá, la de fuego, es la que te puede dar incluso hasta tercer grado. Quemaduras por agua, máximo segundo grado, si no estoy mal. Frío es superficial, ¿ok? O sea, si se pueden dar cuenta, es como que se está quemando nomás las partes distales. Y en algunos casos, pues ya te estés ahí matando de frío, pues todo el cuerpo. Bueno, esto de acá es la famosa insolación, no te eches bloqueador y ya valió. Y bueno, acá están los rayos UV. Las quemaduras eléctricas van a ser, o sea, o algo relativamente superficial como esta de acá, que es una verdadera, o sea, verdaderamente eléctrica, o esta de acá, que es el famoso quemadura por arco. La quemadura por arco tiene un punto de entrada y un punto de salida, o sea, prácticamente tú vas a hacer, o sea, tú agarras la corriente eléctrica y va a entrar por tu mano y se va a dar un paseo por todo tu cuerpo y luego al rato va a salir por otro extremo, por la axila o por la zona poplitea. Entonces, prácticamente acá esta quemadura es la más severa de todas porque tú no sabes dónde ha quemado. Simplemente ves el punto de entrada y el de salida. Así que es la más severa.
Un momento que mi gato está insistente. Se calmó. Ya. Entonces, luego tenemos las quemaduras químicas. En cuanto a las quemaduras químicas, vamos a tener quemaduras ácidas y alcalinas. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que más vamos a resaltar es que las quemaduras ácidas van a terminar normalmente en una quemadura de segundo grado, ya sea la superficial o profunda, y las alcalinas van a tener una evolución tórpida. Ahora, algo que pues vamos a como que resaltar es el hecho de que acá, en los ácidos, vamos a ver de nuevo la palabra escara y sobre todo necrosis coagulativa. Esa es como que la que diferencia de la alcalina. La alcalina va a tener una evolución tórpida y sobre todo es necrosis por licuefacción. L de licuefacción, literalmente. Perdonen, pero mi gato anda tremendo. Ahora, otra característica de las alcalinas se fue. Otra característica de las alcalinas es que va a ser una herida penetrante, ¿ok? Ahora, las biológicas no les voy a tomar como que tanta importancia en realidad porque casi nunca es como que un tema hablado, es como que ya lo pasan. Pero por origen vegetal vamos a tener a una planta que es prácticamente resina de... Caracha. Resina de Podophyllum. Esa es la única planta que mencionan en su teoría como una planta causante de quemaduras. En cuanto a los animales, tenemos a los arácnidos, la poderosa Loxosele, y bueno, peces, medusas, hidroidios, anémonas de mar. Esas son las únicas de biológicas. Ahora, por resistencia, me olvidé poner acá, vamos a poner de la menos resistente, o sea, la capa que se quema más rápido, a la capa más duradera. Bueno, como se podrán imaginar, ¿cuál fue la que se quema rapidito, la que te hace que no sientas el dolor? Se quema primero el nervio. Seguido del nervio va a estar las venas, luego el músculo, luego el tendón. Increíblemente, casi al final está la grasa y al final, obviamente, el señor hueso. O sea, el que tiene menos resistencia va a ser el nervio y el que tiene mayor resistencia va a ser el hueso. Por si acaso, no. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda? Porque con, con clasificación por extensión me voy a ir ya. Clasificación por extensión, más que todo, este tipo de... Va a ser, va a ser Wallace, la regla del uno y este de acá que es Lundbrowder. Esas van a ser las que van a ser, les van a ayudar a clasificar qué tanto se extendió la quemadura. Si se dan cuenta, vamos a pasar primero con Wallace. Es para adultos, pero en realidad es para mayores de 15. O sea, no piensen de que, ay, tengo a alguien de 16 años, voy a hacerle con Lynn Browder. No. A partir de 15 se va a utilizar Wallace. ¿Ok? Así que, a ver, algo que quiero que entiendan es, primero, una cosa es que en su examen les pongan cabeza
y otros que le pongan cara. O sea, acá si bien es cierto en esta imagen lo van a señalar la cara, la cabeza como un 9. Sin embargo, acá tiene su truco. Y es que cuando te dicen cara, es solamente la parte anterior. Esta parte solamente es un 4.5. Si te dicen cabeza, automáticamente se convierte en todo. O sea, va a ser un 9. Entonces, tenemos, como les dije, la parte anterior y la posterior del cuerpo. Cuando se habla de la parte anterior, tenemos al tórax anterior, abdomen. Entonces, tórax y abdomen juntos suman 18. Y en la parte de atrás, que es acá la espalda, también suman 18. O sea, completo toda la parte del torso sumarían ahí 36. Los brazos tienen su otro truco. Normalmente cuando te dicen un brazo entero, es 9. Pero si te dicen brazo anterior o brazo posterior, una de las dos partes, es solamente 4.5. ¿Ok? O sea, todo esto en la parte anterior es 4.5. Pero todo esto de acá, también, parte posterior, 4.5. Si hace la suma 4.5, 4.5, un brazo entero va a ser el equivalente a 9. Ahora, las piernas nuevamente. Toda una pierna completa, anterior y posterior, es 18. Pierna anterior, 9. Pierna posterior, 9. Genitales, 1%. Ahora, la mano también, o sea, a veces se le pone como, por ejemplo, tenemos, como les dije, eso de acá que es el brazo, antebrazo y la manita. Ahora, a veces se pone que brazo equivale a 4, antebrazo a 3 y la mano a 2. Sin embargo, ahorita vamos a ver que eso no siempre es así porque tenemos la poderosa regla del 1, donde automáticamente tu palma equivale a 1. O sea, no piensas que tu mano equivale a 1. Tu palma equivale a 1. Palma, 1. Esto, 1. Por eso tu mano entera es un 2. Por algún motivo les dicen de que se quemó la superficie, no sé, se quemó la cabeza y se quemó la palma, eso sería un 10. Porque si se quema la cabeza es completamente un 9 y la palma sola es 1. Ahora, Lynn Browder es prácticamente lo mismo que Wallace, pero para niños menores, bueno, hasta 15 años. Entonces se puede ver, es lo mismo. Es lo mismo, con todas esas partecitas. Ahora, reposición de líquidos. Bueno, acá tenemos la fórmula de Parkland, la de Brock y la de Galveston. Ahora, la fórmula de Parkland, o sea, esto sí se va a seguir siempre, que va a ser, o sea, por defecto, 4 mililitros por el kilo del paciente por la superficie corporal quemada. O sea, por ejemplo, para explicárselos, pongamos que tenemos a un paciente de em, ya, 60 kilos con una superficie corporal quemada de 40. Entonces, vamos a, bueno, déjenme sacar la calculadora. Mm, Ya. Entonces, todo esto nos va a salir 900, ¿qué? 9.600 mililitros. Esa es la cantidad de solución que tenemos que pasar al paciente en un día. Entonces, ¿qué va a pasar? En un día. Lo dividimos entre dos y nos va a salir 4.800. Lo separamos así. 4.800. O sea, de 9.600 lo separamos en 4.800, 4.800. ¿Qué pasa? Que normalmente o sea, tenemos que pasar la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad restante en las 16 restantes. Ahora, hay otra fórmula que es la de Brock. Brock se va a utilizar para superficies que van a ser mayores, o sea, superficies quemadas que van a, o sea, van a abarcar más del 50% de la superficie corporal quemada.
Entonces, la fórmula es la misma que Parkland, solo que va a haber una variación en que en vez de 4 va a ser 2. O sea, si acá pusimos de ejemplo que era 4 por 60 por 40, ahora va a ser 2 por 60 por 40. Bueno, en este caso 50. 2 que es pues 2 por 60 por 50. Entonces, prácticamente es lo mismo. 2 por 60 por 50. Y va a salir 6.000. Entonces, lo mismo, pasas 3.000 las primeras 8 horas y los otros 3.000 en las bueno, lo que queda, las 16 horas restantes. Ahora, fórmula de Galveston no les va a venir, nunca viene. ¿Por qué? Porque tienen que calcular también la superficie corporal total del neonato. Esto de acá se va a utilizar en pues, en lactantes, ¿ok? Como les digo, no viene porque tiene que calcular la superficie corporal total. Y eso es una fórmula, pues, que no la van a sacar así nomás a mente. Entonces, el tema es que lo que va a variar es que va a ser en 2 días. El primer día va a ser como un adulto, o sea, la primera parte de las primeras 8 horas y la segunda parte y las 16 restantes. Y bueno, este de acá que es albúmina. Y la segunda parte, o sea, el segundo día, es todo de corrido, así constante, las 24 horas. No es como que la primera parte en 8 horas y la segunda en 16, no. En el segundo día va a ser constante todo el día. Ahora, en cuanto al manejo de quemaduras, primero sí o sí se tiene que retirar, se le tiene que retirar la ropa, independientemente si es quemadura por fuego, bueno, química no. Ahorita vamos a hablar de eso. Más que todo la que es por fuego y por eléctrico. Luego se tiene que dar un baño de agua y jabón antiséptico, cobertura con pomadas antisépticas, vendajes, cuidados posturales, fluidoterapias, carotemias, manejo del dolor. O sea, eso ya teoría. A mí lo que me importa es esto. Quemadura por fuego es que nunca se tiene que hacer de pie. Tienes que sentarlo, tiene que ser con agua fría y luego tienes que colocar mantas. Ahora, esto tiene que ser un baño por aproximadamente 30 minutos. El químico, si bien es cierto, dice que se tiene que lavar inmediatamente 1 hora completa. El tema es que a veces puede que el agua active los componentes químicos y eso puede empeorar, ¿ok? Entonces, solo no vas a estar como datito. Pero de ahí, químico se va a lavar inmediatamente 1 hora completa. Y bueno, obviamente ya después quitar ropas. O sea, en químico tienes que lavar con todo y ropa, ojo. En las eléctricas, bueno, primero tienes que apagar el circuito para que no seas parte de él también. Y bueno, vas a realizar lo mismo que en el fuego. O sea, no se tiene que estar, o sea, tiene que estar sentado, con agua fría chorreando, 30 minutos, chévere. Y todo eso para después pasarlo dentro de salud. Ahora, injuria inhalatoria es algo que nunca viene literalmente, pero por si acaso. O sea, si se puede ver, es por inhalación de gas y el producto de la combustión va a estar aquí. O sea, monóxido, ¿ok? Ahora, lesiones, más que todo por el tema de la vía aérea superior y la inferior. Distingamos, o sea, vía aérea superior es cualquier cosa hasta glotis. A partir del glotis para abajo es la vía aérea inferior. Eso es lo único de injuria inhalatoria, porque de ahí no hay más datos. Ahora, este de acá del desarrollo de la piel, bueno, por si acaso. O sea, literalmente nunca he visto algo que pregunten, pero ya. En resumen, tenemos pues al endodermo, mesodermo, ectodermo. Esto se va a formar así, una granulación. Y pues la piel se va a desarrollar en el ecto y mesodermo. O sea, en la mitad y en la parte exterior. En el primer trimestre se van a desarrollar epidermis, dermis, anexos cutáneos, melanocitos, células de Langerhans, Merkel, o sea, ya eso ya lo hablamos hace un momento. En el segundo trimestre va a iniciar la queratinización. En esta parte van a ser, o sea, como anexos, va a haber la nueva glándula sebácea, tejido subcutáneo, se van a formar los vasos. En el tercer trimestre simplemente va a ser el hecho de que todo lo que se ha mencionado va a empezar a madurar y pues un crecimiento progresivo. En el parto va a ser el momento traumático donde pasas de un medio líquido al medio aéreo y a la ropa, o sea, tu piel se va a acostumbrar a esta sensación. En la pubertad adolescencia, pues la piel todavía
bueno, si bien es cierto, está delgada, sin embargo es resistente. Y bueno, los rasgos sexuales aparecen y empieza a aparecer el vello. En la parte del anciano, pues la piel se vuelve más delgada. O sea, si tu piel era así, ahora ocurre una atrofia, que significa que se queda sin células y te va a enchiquecer y va a haber una menor definición y menos células cutáneas. Sí. Ahora sí, post-test. Sí, post-test. Ya, voy a pasar el post-test. Ahí ya les mandé el post por si acaso.
Ya. A ver, resolución de esta cosa. Ya. Herida hecha con instrumento estéril expuesta a elemento contaminado. O sea, de por sí que digan que está hecho con instrumento estéril, ya vamos a descartar el tema de que está contaminada e infectada. Ahora, elemento contaminado, pues obviamente no va a ser limpia. Limpia contaminada. Herida provocada por un cuchillo. Ok, un cuchillo, si bien es cierto, va a ser punzante, lo que lo va a definir entre, bueno, erosiva no es, porque erosiva, como les dije, es como un rallador o como que te des un raspón. Contusa, no, porque contusa va a ser algo con bordes que no son, este, bordes no definidos. Entonces, lo que va a distinguir una penetrante de una punzante es que punzante, como les digo, es algo puntiagudo. O sea, todo el cuerpo es puntiagudo, en cambio el cuchillo no. El cuchillo se va a ir extendiendo. Eso es lo que va a hacer que sea penetrante. Quemadura de segundo grado es una clasificación según. O sea, cuando hablamos de segundo grado, ya les dije de que qué tan grave fue. No es que significa que sea por gravedad, sino que va a ser por profundidad. Ahora, ¿cuál de las características es rápido de una quemada de segundo grado profundo? Carbonización total sin dolor. Esto de acá es una de tercer grado. Eritema leve sin ampollas es de primer grado. Afectación limitada solo a la epidermis. Primer grado. Compromiso de dermis profunda con dolor y formación de ampollas. Recuerda, ampollas, segundo grado. Ya. Ahora, por extensión, ¿qué herramienta se utiliza para el área quemada en adultos? Bueno, a ver. Primero, Parkland y Galveston, eso es para reposición de líquidos. Entonces los tachamos. Lund Browder, yo les dije que eso era para pediátricos. Entonces, padres. Ya. Entonces, fin de todo. Se acabó. Dejen de grabar, Dios mío.